Entonces, habíamos visto en la parte, estamos en la parte de toda la fisiología, ¿no? Entendiendo estos aspectos. Hay un concepto importante que es el reflejo vagal en cardiología. El reflejo vagal es un tema que ustedes tienen que tener presente. ¿Por qué? Porque unas preguntas pueden caer con respecto a cómo lo estimulamos o cómo funciona el corazón. El corazón ha sido creado para latir rápido, no para latir poco y lento, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque todo el corazón está lleno de receptores beta. En cambio, los frenadores, lamentablemente, no están fisiológicamente en el músculo cardíaco, sino están en el sistema de conducción eléctrico. Si yo quiero frenar el corazón, tengo que hacer un bloqueo en el nodo sinusal, y si hago un bloqueo en el nodo sinusal, ya no hay descarga, por lo tanto el sistema no se activa. Si yo quiero bloquear, por ejemplo, muchas descargas de la aurícula al ventrículo, lo bloqueo en el nodo aurículo-ventricular. Si yo lo bloqueo ahí, ya no pasa de la aurícula al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, hay dos maneras que el cuerpo humano puede bloquear un impulso. La primera es no originándolo, o sea, el nodo sinusal lo bloqueamos completamente, el sinusal, y la otra, bloqueando el paso de la aurícula al ventrículo. O sea, estimulamos al nodo AB para que frene ese impulso eléctrico. Acuérdate que la única vía que comunica la aurícula y el ventrículo es el haz de His. Entonces, si yo bloqueo en el nodo AB, voy a hacer el mayor retraso fisiológico. Es una pregunta muy buena, ¿no? Han preguntado, ¿cuál es el elemento del sistema eléctrico que te da el mayor retraso fisiológico? Lógicamente, el nodo AB. ¿Por qué? Porque en el nodo AB como retrasa, como que tiene mayor receptores, en este caso colinérgicos, que van a evitar ese paso del impulso, va a hacer de que el corazón pueda llenarse adecuadamente ¿en qué? En diástole. Es el concepto. No hay otro concepto más. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como yo tengo un corazón que puede latir rápido o puede latir lento, yo puedo jugar estimulándolo o puedo inhibirlo. Yo tengo que saber esa variable fisiológica. Entonces, hay dos receptores que quiero que ustedes recuerden. Primero tenemos a los varo, vamos a poner la pluma. Tenemos a los varoreceptores y tenemos los quimioreceptores. Varo, presión. Quimio, químico. Entonces, en varo, presión, ¿dónde estarán receptores de presión? En las arterias, porque ahí va a chancar, ¿no? El flujo chanca ahí. Entonces, ¿qué lugares específicamente me reciben la información de presión mayor? Dos lugares. Uno que está justo acá, en el ángulo de la mandíbula, la bifurcación carotidia. ¿Ok? La bifurcación carotidia. Se logra, me ponen ahí que no, César me dice que no se ve. ¿Se logra ver bien, chicos? ¿Se logra ver bien? Confirmen. Sí, ya, César, cámbiate computadora, compadre, ya tú estás fallando. Muy bien. Entonces, bifurcación carotidia está detrás del ángulo de la mandíbula, ¿ya? Entonces, si yo veo la bifurcación carotidia que está detrás del ángulo de la mandíbula y yo hago una presión, no se te ocurra nunca tocar el pulso a alguien debajo de la mandíbula, nunca. ¿Por qué? Porque ahí hay receptores, hay varoreceptores. Esos varoreceptores son sensibles. Hay gente que ha nacido con mayor sensibilidad. Por ejemplo, se pone la corbata y con solo la apretada, ¡pum!, se desmaya. O se está afeitando y ¡pum!, se desmaya. Tiene hipersensibilidad del seno carotidio y es un tipo de síncope que puede presentarse. Entonces tú tienes que tener en cuenta que aquí nunca se toca el pulso carotidio, aquí debajo de la mandíbula nunca. El pulso carotidio se toca, ¿ves acá? La puntita del cartílago tiroides, perfecto. Tus dos deditos al costado como raspando, te metes y ahí vas a sentir un latido. Justo al costadito de la tráquea. En ese espacio, este latido. Ahí se palpa el latido carotidio, para que no mandes placas de grasa y ya hace embolia cerebral, ¿sí? Entonces, dato importante. Varoreceptores, ¿para qué me sirven los varoreceptores? Netamente hay dos impulsos. Uno que está detrás del arco de la aorta, del callado aórtico, en la parte posterior de la pared hay muchos receptores. Y estos receptores que están en el arco aórtico, acá lo voy a poner, en el arco aórtico, van a llevar el impulso. ¿A través de qué nervio? Lo preguntan bastante. Vamos a poner acá la subrayada. Décimo par. El décimo par sube. Impulsos a través del arco aórtico, ¡pum!, se van para arriba. ¿Dónde? Al bulbo, centro cardiorrespiratorio. Se acabó. Segunda pregunta. Otro lugar donde va a llevar el impulso, seno carotidio. ¿Dónde está? Bifurcación carotidia. ¿Quién lleva el impulso? El glosofaringio. Noveno par. ¿Dónde lo lleva? Al centro cardiorrespiratorio, bulbo en general. ¿Y el bulbo cómo responde ante esa respuesta? Décimo par. Vago siempre.
Entonces el vago viene y va a ir directa a la segura, así, ¡fa! ¿A dónde sería el lugar que, digamos, el décimo par permita dar una respuesta potente? A nivel del nodo. No hay pierde. A nivel del nodo. A nivel del nodo, lo que nosotros vamos a ver, el nodo aurículo-ventricular, es que se da el mejor y más efectivo frenado que puede existir. ¡Tum! Lo frena. Entonces, la respuesta vagal no actúa tan potente en el nodo sinusal, sino más en el nodo aurículo-ventricular. Bloquea. Entonces, si yo tuviera una arritmia supraventricular, o sea, que nace arriba de los ventrículos, por ejemplo, fibrilación auricular es una arritmia supraventricular, ¿no? Cualquier arritmia supraventricular, un flúter es una supraventricular, porque nace arriba de los ventrículos, supraventricular. Entonces, cualquier cosa que venga de arriba para abajo, yo lo puedo frenar en el nodo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las que mejor me responderán? Aquellas arritmias que se originan en los músculos, en las vías eléctricas, que están en las aurículas, ¿no? Pero que no tengan que ver con el nodo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, miren acá, esto es la base de la ¿cómo se llama? De las arritmias, mira. Si yo sé que el nodo aurículo-ventricular es el principal frenador de la actividad eléctrica de la aurícula, el ventrículo, y yo sé que esto lo estimula el vago, y yo sé que el vago yo puedo crear una respuesta vagal haciendo una presión en la bifurcación carotidia. Entonces, ¿qué tipo de arritmias yo podré frenar? Cualquier arritmia que se origine en la aurícula y que quiere ir al ventrículo. ¿Es cierto? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. O sea, cualquier arritmia que esté originada en la aurícula, que quiere el ventrículo, yo lo puedo frenar en el nodo. Entonces, van a haber dos arritmias cuando veamos la clase de arritmias, que yo les voy a hablar de eso. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuáles son esas dos arritmias? La fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque la taquicardia paroxística supraventricular tiene dos orígenes. Un origen involucra al nodo AB. Se llama taquicardia de reentrada intranodal. O sea, quiere decir que en el nodo se origina una perpetuación de flujo que nace del nodo y da vueltas ahí. Entonces, es importante eso. Y otra vía, que es la vía ortodrómica. ¿Qué quiere decir la vía ortodrómica? Que utiliza al nodo AB para que el impulso baje al ventrículo, pero por otra vía accesoria vuelve a subir a la aurícula. Y se comienza a dar, entonces, orto, nodo, baja por el nodo, sube por otra vía. Entonces tiene dos orígenes la taquicardia paroxística supraventricular. El TRIN y la vía ortodrómica. Nunca se olviden de eso. Pero ustedes piensen un poco. ¿Qué estoy hablando yo cuando hablo del origen de la taquicardia paroxística supraventricular? ¿Qué estoy diciendo? La primera, taquicardia de reentrada intranodal. O sea que se origina en el nodo y da vueltas de ahí. ¿Se dan cuenta de algo? Estoy diciéndoles que los dos orígenes de una taquicardia paroxística supraventricular, la segunda arritmia que más les preguntan en los exámenes, tiene de origen involucrado el nodo. Tanto por una génesis, que sea un TRIN, o una vía ortodrómica. Cuando ustedes escuchan vía ortodrómica es que baja por el nodo el impulso y sube por una vía accesoria. Y se da vuelta, se bloquea. Entonces miren, en los dos tipos de casos está involucrado un nodo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo frenar el nodo. Si yo le doy una maniobra vagal, yo puedo frenar una taquicardia paroxística supraventricular. Por eso que es la única de todas las arritmias, la única que se utilizan maniobras vagales como primera medida de tratamiento. Solo por ese detalle. En ninguna otra arritmia tú vas a ver que alguien usa maniobra vagal. En ninguna otra. ¿Ya? En cambio, la fibrilación auricular, tú sabes que se origina ¿dónde? ¿Dónde se origina la fibrilación? Ya lo vamos a ver en arritmias. En la desembocadura de las venas pulmonares. Ahí. Ya, esa vaina no tiene nada que ver con el nodo, pues. Entonces, ¿tú cómo puedes frenar eso? No lo puedes. Por eso cuando tú es una arritmia que no responde a la maniobra, puede ser una fibrilación, puede ser. Con alta probabilidad, puede ser. Y hay otras características que les enseñaré en el electrocardiograma que diferencia una y otra, ¿no? Pero es bueno que ustedes dominen eso. Una ortodrómica sería el Wall-Parkinson-White, correcto. Pero el Wall-Parkinson-White, acuérdate, ahí en forma de presentación del Wall, es una vía que también tiene el efecto antidrómico. ¿Cómo es o sea, qué es un efecto antidrómico? Que al revés es, o sea, tiene una vía accesoria y baja por la vía accesoria
y sube por el nodo. O sea, lo contrario. Lo contrario. Entonces, una es ortodrómica en la taquicardia paroxística supraventricular. En cambio, en el Wolf puedes encontrar ortodrómico y antidrómico. Entonces, es bueno que sepas esa diferencia. Por eso que siempre yo les digo, ¿no? Wolf viene de lobo, varón, es más de jóvenes varones, ¿no? En cambio, la taquicardia paroxística supraventricular es más de mujeres jóvenes. Ambos de corazones sin yaya, sin cicatrices, sin infarto, sin nada. Entonces, es bueno que sepan esos detalles un poquito para que vayan asociándolos, ¿ya? Es buena pregunta de Liz. Muy bien. Entonces, ¿entienden por qué es importante lo que les explico aquí cuando vayamos al tema de arritmias, ¿no? Están encontrando las bases en este mundo. Ahora, he dicho dos lugares. Bifurcación carotidia y arco aórtico, pared del arco aórtico, cara posterior. Importante en los varoreceptores. ¿Cuál es la respuesta de un varorreceptor? La bradicardia y la disminución de la presión arterial, lógico. Al final ese es el efecto. Eso es el efecto. Entonces no va a haber forma. Automáticamente el cuerpo, cuando se sube la presión, utiliza esos sensores fisiológicos para... lo pone bradicárdico al paciente. Automáticamente, compensa. Acuérdate la fórmula que aprendimos de la clase anterior, de presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular. Gasto cardíaco, ¿qué era? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, nunca te olvides ese detalle. No te olvides. Perfecto. Ahora, lógicamente, ¿qué te estoy enseñando ahorita? Te estoy enseñando varoreceptores, presiones altas, presiones arteriales. Estos son sensores de presiones arteriales. ¿No? Arteriales. Doctor, ¿y hay sensores de presiones venosas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay sensores de presiones venosas? Qué bueno saber. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuáles son? Lugares donde están con baja presión cerca del corazón. ¿Cuáles son lugares de baja presión? A ver, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuáles son lugares de baja presión cerca del corazón? Pues las cavidades derechas, aurículas, sobre todo aurículas, más que ventrículos, porque tiene menos masa muscular, por eso tiene menos presión, ¿no? Entonces, el atrio cardíaco, muy importante. Otro lugar importante, las venas pulmonares. Son dos lugares muy importantes. Muy importantes, baja presión. Esos son venosos. Son controladores de baja presión. Perfecto. ¿Y qué sensan eso? Sensan volumen. Cuando llega mucha agua, el cuerpo detecta que hay mucha agua llegando, mucho retorno. Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Mucha agua. Hay que orinar esta vaina. ¿Y cómo lo orina? Comienza a sintetizar péptidos natriuréticos. ¿Por qué se llama natriurético? Natri, de sodio. Uréticos, de diuresis, de orina. O sea, orina el sodio. O sea, bota el sodio y jala agua cuando lo bota. Entonces necesitamos, cuando hay un paciente que se llena de agua, de sangre, de agua hasta que se encharca, necesita una sustancia que bote la sal, para que jale agua. Entonces se llama natriurético, péptidos natriuréticos. Ahora, tenemos péptidos natriuréticos formados en las aurículas. Entonces, péptidos natriuréticos atriales. ¿No? Vas a encontrarlos. Hay algunos formados en el miocardio ventricular. Eso es el famoso péptido natriurético cerebral, ¿no? Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, te dicen, pídele un marcador precoz que se eleva cuando el corazón se cansa. Buscas un péptido natriurético cerebral. Hay el ProBNP, por ejemplo, ¿no? Que está más adelante, un propolipéptido, antes de que salga la última parte, ¿no? El pro. Entonces, interesante. También tenemos el péptido natriurético tipo C, que se ha encontrado en el líquido pericárdico, que no se sabe cuál es su función determinada, pero es bueno que sepas que existen los péptidos natriuréticos. La pregunta de cajón, ¿cuál es la que cae? ¿Dónde se forma la cardionatrina? Tiene varios nombres. Cardionatrina, péptido natriurético muscular, o sea, en el miocito. El miocito lo produce. Entonces, acá tenemos otro receptor de baja presión. Entonces, no te olvides, a nivel venoso. Trabajan con los péptidos natriuréticos. Perfecto. Doctor, he entendido mis sensores fisiológicos de arterias y venas. Bacán. También hay un sensor que más que, lo he puesto aquí, porque eso lo toco más en neumo, son quimioreceptores. Los quimioreceptores sensan ¿qué cosa? Disminución de oxígeno. ¿Y dónde lo sensan estos quimioreceptores? En los cuerpos carotídeos. Los cuerpos carotídeos también están en la bifurcación aórtica y estos cuerpos carotídeos van a sensar la disminución de oxígeno. Cuerpos carotídeos. ¿Qué hacen? Poco oxígeno. Uy,
dale bomba, dale bomba. Entonces mandan impulsos al bulbo a través del gloso faríngeo y ¡pum! Taquicardia. Taquicardia de frente. Impulso simpático máximo. Dale con todo el corazón. Entonces se viene con todo el corazón, taquicardia. Y aumenta la presión arterial. Así es como el corazón, de manera rápida, comienza a responder con una vía simpática que estimula. Acuérdate que al corazón, por completo, tiene receptores beta. Y los receptores beta se estimulan con la vía simpática. Entonces la taquicardia se va a dar. Si yo quiero bloquearlo, ¿qué tendría que hacer? Darle un beta bloqueador. No hay otra manera, porque no tiene receptores colinérgicos en el músculo. Los receptores colinérgicos los tiene en la vía especial, o sea, la vía de conducción. Y tú te vas de frente a la vía más bloqueadora de todas, que es el nodo AB. A la miércoles, ¡pa! Tapas el nodo AB. Porque si tú tapas el nodo sinusal, a veces no te hace caso, pues, y se encadena el nodo AB. O sea, si tú imagínate, tú dices, por lógica, oye, doctor, ¿y por qué no bloqueó el nodo sinusal? Porque al toque hay un sistema acá medio militarizado. Cuando muere el comandante, el general, al toque sale el comandante. Entonces, cuando cae el nodo sinusal, sale el nodo B. Entonces tú no, pues. Tú tienes que mosca. De frente no hay pierde, nodo AB. Entonces, bloqueo el nodo B, bloqueo el sistema. ¿Ok? En el seno carotidio están los varoreceptores y en el cuerpo carotidio los quimioreceptores. Correcto. Así es. Así es. Repaso rápido del vago y del gloso. Perfecto. Ah, y si se estimulan, dicen, no, es que lo que pasa es que, Dummer, me dicen, miren, y si se estimula varo y quimio al mismo tiempo, distinto, hermano. ¿Por qué? Porque el varo es como lo estimula, con presión. Y el quimio, con oxígeno. Tendrías que tener esas dos condiciones para que puedas estimularlos. Con lo respecto a los nervios, que me pregunta, las vías que suben solo son dos. La del 10º par, que lleva todo el impulso de la aorta, y de la bifurcación carotidia con el 9º par. Ambos lo llevan al bulbo. Y del bulbo solo se responde ¿cómo? Con vago, si quieres bloquear el nodo B, o un estímulo simpático intenso que haga que el corazón entre en taquicardia. ¿Sí? Eso es para que lo puedan recordar y puedan saber más o menos cómo se organiza nuestro sistema cardiovascular, cómo se estimula, ¿no? Cuando tú te enamoras, ¿haces taquicardia o haces bradicardia? Haces taquicardia. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, que es el centro del sistema simpático y parasimpático, dentro del hipotálamo están varias cosas, el hambre, la sed, la temperatura, el sexo, está todo. Entonces, automáticamente comienza el cuerpo a recibir estímulos hipotalámicos y utiliza las vías, pues, de deferencia simpáticas, y automáticamente, de frente, agarras todo el bloque de la columna tóraco, en este caso cérvico-torácica, de la vía lumbar, de la vía simpática, y comienzan a salir los nervios simpáticos y comienza la taquicardia. Entonces eso es importante. Ahora, hay que tener en cuenta este efecto fisiológico, ¿no? Lo que yo les comento ahorita es efecto fisiológico. Esto se llama adaptación a corto plazo. ¿Sí? Cuando tú controlas la presión, esto es a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo puedo usarlo por presión, yo puedo hacer controles por químico. Bacán. ¿Cuál es el problema de la presión a largo plazo? A largo plazo es cuando se involucra el riñón. Y ahí la friega toda. Mientras todo sea a corto plazo, la vida es perfecta. Pero cuando el riñón se mete, ya se fregó todo. Porque cuando el riñón nunca entra a compartir el amor. El riñón entra a dominarte. O sea, cuando el riñón entra, ya no le importa lo que el corazón diga. No me interesa lo que diga ese don. El riñón entra y te fregaste. Porque el riñón trae una molécula que va a destruir todo el sistema, que es la angiotensina 2. Cuando la angiotensina 2 en la fisiopatología de la hipertensión se presenta, ya así tú hagas lo que hagas con el corazoncito, el cerebro, no pasa nada, el riñón tiene su propia vida. Por eso que la idea es que los controles a corto plazo generalmente son de este tipo, nerviosos, inmediatos, respuestas rápidas, sirven para la emergencia, pero cuando son de largo plazo, netamente son dependientes del riñón y lógicamente ya aparece la angiotensina 2 y nunca más desaparece. No es que ya se va a ir la hipertensión, no se va. Se controla, no se va, ya apareció. Por eso que la idea es que nunca lo llames, porque una vez que lo llamas ya comienza a fregar toda la parte vascular. Doc, el vago también lleva lo que se terminó en el atrio derecho, ¿cierto? Correcto.
El vago, acuérdate, lleva todo lo que esté cerca al corazón. Por ejemplo, el callodo aórtico en arterias, ¿está cerca del corazón o no? Sí, lo lleva. El atrio derecho, ¿quién está cerca del corazón? El vago, lo lleva también. Acuérdate que el vago tiene dos tipos de fibras. No sé si ustedes han escuchado hablar respuestas vago-vagales. ¿Por qué le dicen vago-vagal? Porque el vago, la primera palabra es porque el vago sube y la otra parte porque el vago baja. Quiere decir que el vago dentro del nervio tiene fibras que suben y bajan. O sea, el vago es increíble, es el que más chambea, no sé por qué le llaman vago, maldita sea. Entonces, tienes fibras vago-vagal o respuesta vago-vagal. Algunos le llaman respuesta vaso-vagal, pero es distinto ya. Cuando hablen de vago-vagal es porque están utilizando la misma vía para avisar al cerebro y la misma vía para responder del cerebro. ¿Ya? Eso no se olvide. Muy bien, chicos. Entonces acá tenemos los reguladores rápidos, ya hemos quedado, los varoreceptores y quimioreceptores, nos van a preguntar de cajón, y los reguladores lentos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se trabaja de manera muy extensa en nefrología, ¿no? Acá yo les dejo esto nada más con un fin netamente informativo, ¿no? Hay cosas que uno no va a poder recordarlas toda la vida, ¿no? Entonces, para esas cosas hay que usar la memoria, ¿no? Entonces, acá más o menos preguntas tontas. Yo digo tontas porque no tiene sentido aprendérselas, pero bueno, las estamos compartiendo igual, ¿no? Acá te hemos puesto un poco los órganos que tengan un flujo total de sangre, de menor a mayor, de lo que reciben, por ejemplo, a nivel de gasto cardíaco, sobre todo me refiero, a nivel de gasto cardíaco de lo que reciben, a eso me refiero, ¿ya? Luego tenemos por unidad de masa, para que también lo tengas como referencia nada más. Luego, por consumo de oxígeno por unidad de masa, te hizo un enfrentamiento ahí entre corazón y cerebro. Mucha gente piensa que el cerebro consume más oxígeno, o sea, que el cerebro consume más oxígeno que el corazón por unidad de masa, ¿no? O sea, cuando te digo unidad de masa, siempre en fisiología 100 gramos de tejido, ¿ya? Y no, pues, miren, el corazón consume más oxígeno que el cerebro en 100 gramos de tejido. Pero ¿por qué la gente asocia el cerebro con el oxígeno? Porque el cerebro, eso sí, en 5 minutos, si no le das oxígeno, se muere. En cambio, el corazón 20 minutos te aguanta, sin oxígeno. Después de 20 minutos ya comienza la muerte. O sea, los primeros signos de necrosis que se observan en un corazón con la arteria tapada se dan después de los 20 minutos. Por eso que tú no puedes retrasarte, ¿no? Doctor, tengo un dolor en el pecho, no sé si será angina, será infarto. Anda miércoles al hospital porque puede ser que sea un infarto. Siempre piensas así. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo ahí de 20 minutos para pelearla. Mientras menos tiempo pase, o sea, mientras más rápido lo abran la arteria, menos tejido muere. En cambio, el cerebro no, pues. El RCP tienes que hacerlo rápido. No puedes estar dando de, voy a esperar. No, porque 5 minutos nomás y se muere la neurona. Entonces, acuérdate esto, ¿no? Si bien el cerebro depende mucho más que el corazón para vivir, el que consume más oxígeno es el corazón, ¿ya? Y con respecto a los porcentajes de gasto cardíaco, ¿no? Para que tengas en cuenta esto también, ¿no? Hay gente que olvida cuánto consume el mismo corazón, ¿no? Las coronarias, ¿no? Eso hicimos un dibujito anterior, creo que en la anterior diapositiva está el dibujito que te he hecho de todos los gastos cardíacos, cómo se distribuyen, ¿no? Son preguntas de memoria. Y esas preguntas, esperemos que no hay en el examen, porque la idea es que una persona estudia, pues razona, ¿no? Pero hay preguntas que vienen de este tipo. Y tú sabes que para la CONAREM hay que estar preparados para todo, ¿ya? Hay que estar preparados para todo. Entonces, no hay forma, te lo pongo aquí, hay varias preguntas chispoteadas que se responden solo con este gráfico, y es bueno recordarla. No hace la diferencia entre un médico que resuelve un caso o que otro, pero al menos por memoria sí nos sirve y para entretenernos un rato también.